Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá en horario. Les pedimos disculpas por estos minutitos en los que ustedes habrán visto que nos estábamos preparando y Daniel que acaba de llegar, así que bienvenido también. Bueno, yo soy Silvia Quederian, la tesorera de la ATI, para aquellos que no me conocen, porque soy la persona más invisible de toda la asociación, de toda la CD, pero la que está transversalmente en todo lo que toca las cosas de la ATI. Tengo el honor hoy de darles la bienvenida en nombre de la comisión directiva y lo primero que quiero hacer es, además de agradecerles a ustedes el estar acá, agradecer a todos los colaboradores de la ATI que están en este momento, valga la redundancia, colaborando en toda la organización de las jornadas profesionales previas a la gran feria de este año 2023 que estamos esperando. Como verán, tenemos muchas instituciones que apoyan este evento. Tenemos los logos, no se los voy a leer porque son más que alusivos y también les damos las gracias. Bueno, a mí me toca ahora presentar este nuevo panel. Empezamos la tanda de la tarde y por lo que he visto es súper interesante, por eso la gran concurrencia. Derechos de autor y libros digitales. Los panelistas van a ser María Fernanda Mendoza, Daniel Benchimol, Magdalena Iraizos. Modera, en este caso, Cecilia de la Vega. Yo voy a presentar a Cecilia y Cecilia después va a presentar al resto de los panelistas. Cecilia es traductora de inglés y magíster en traductología. Se desempeña como profesora de traducción literaria y de introducción a la traductología en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenida, Cecilia, y gracias por estar acá. Dirige la nueva RECIT, la revista del área de traductología de la Facultad de Lenguas. Coordina el equipo de traducción literaria Susurros Chinos. Muchas gracias nuevamente a todos por estar acá en horarios. Nuevamente pido disculpas y bueno, esperemos que disfruten muchísimo este panel. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, gracias por acompañarnos en este panel que tiene una temática muy actual. Es la primera vez que vamos a hablar de libros digitales en estas jornadas. Nos acompaña Daniel Benchimol, que es especialista y referente en este tema. Lo voy a presentar. Y también, como decía Silvia, Magdalena Iraizos, representante de CADRA. Lo presento a Daniel primero. Es director de Proyecto 451, que es una empresa que brinda servicios al sector editorial desde hace más de 10 años en materia de consultoría, desarrollo y estrategia digital. Trabajan con unas 250 editoriales, librerías y organismos públicos y privados de América Latina y España. Algunas de las editoriales, por ejemplo, Planeta, Penguin Random House, el Grupo Macmillan, Anagrama, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, CERLALC y la Fundación Leer, entre otras. Trabaja en colaboración con los principales gremios y cámaras de la región, como la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Colombiana del Libro y del Gremio de Librerías de Madrid, entre otras. Y dirige el espacio de formación Academia Proyecto 451, al que asisten más de 1.200 personas de la industria de toda Iberoamérica. Muy bien, ha dado un par de charlas aquí en las jornadas profesionales, a sala llena. La de esta mañana bastante inquietante de inteligencia artificial. En fin, ya nos contará un poquito sobre eso. Y también nos acompaña Magdalena Iraizos, que es abogada y procuradora de la Universidad de Buenos Aires, directora ejecutiva de CADRA, que es la entidad de gestión colectiva que representa a los escritores y editores nacionales y extranjeros. Integrante del Comité de Selección de la International Federation of Reproduction Rights Organizations, IFRO, miembro de la Asociación Literaria y Artística Internacional, ALAI, integrante de la Comisión Directiva y responsable del área legal de la Asociación de Mujeres Franco-Argentinas, Mariane, presidenta y consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Jury de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en representación del Estamento de Abogados. Es expositora en el país y en el exterior en temas vinculados a derechos de autor y conferencista de la OMPI. Y también se va a sumar de manera virtual y diferida, es decir, mediante una grabación,
María Fernanda Mendoza Ochoa, que es abogada y egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en derechos de autor. Durante 10 años dirigió el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor. Tiene más de 20 años dedicados a la enseñanza de la materia y en México también es profesora de la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el extranjero ha impartido cursos, seminarios y talleres por invitación de la OMPI, el CERLALC y algunas cámaras latinoamericanas del libro. Fue consultora de IFRO para Panamá y Costa Rica y actualmente es consultora del International Authors Forum para México y América Latina. Como hay tantísimo para hablar de esta temática, ¿sí? Porque nos interesa abordar el tema de los derechos de autor, en especial de los libros digitales, pero también, digamos, la intervención muy reciente de la inteligencia artificial y cómo viene a desbaratar un poco lo que teníamos conocido, es que hemos pensado algunas preguntas como para orientar la charla. Las primeras preguntas van a ser para Daniel, ¿sí? Después le haré las preguntas a Magdalena y vamos a ver un video que envía Fernanda desde México. Daniel, lo primero que te quería preguntar, ¿qué tan desarrollada está la industria de los libros digitales en la Argentina? Y si existen maneras de proteger los libros digitales de la piratería, que es lo que más tememos por ahí los traductores frente a nuestro trabajo, ¿no? ¿Hola? ¿Sí? Ahí está. Perfecto, ahí está. Bueno, antes que nada, infinitas gracias por la invitación. La primera vez que participo en el Congreso, así que es un placer enorme poder estar acá. Mis disculpas a título personal por la demora entre la agenda de las distintas disertaciones. Bueno, ahí se me demoró un poquito, así que disculpas por el tiempo. A ver, te cuento un poco primero el estado del negocio del libro digital. En principio, entendiendo el libro digital como un formato distinto al de los otros formatos que comercializan las editoriales, ¿no? Porque luego hay muchas cuestiones que podríamos mencionar como dentro del ecosistema del libro digital. Por ejemplo, Wattpad. Es una plataforma que tiene una incidencia enorme. Hay cerca de 1 millón de lectores en Argentina, pero no entra dentro del circuito tradicional de producción y distribución del sector editorial, ¿no? Que concibe más al libro digital como un formato más, como un formato distinto al del producto libro tapa dura, libro tapa blanda y demás. Dentro de esto, cuando hablamos del negocio Argentina, hay como dos matices. Uno es qué es lo que se consume en Argentina y otra es qué es lo que se consume de editoriales argentinas en el resto del mundo, porque la verdad es que siempre se concibe como un negocio global y es lo más interesante que tiene el negocio. Para darles como una idea, cerca del 70 o 80% de las ventas que generan las editoriales argentinas provienen de afuera de Argentina, en temas de libro digital. Y con una cuestión que es bastante lógica, que tiene que ver con que los libros estén disponibles en países donde habitualmente no lo están. De hecho, nosotros hacemos las veces de agentes para vender muchos de los contenidos que venden las editoriales de aquí, y hay libros que se venden en Vietnam, en China, en lugares en donde es insólito que esté un libro argentino en otro formato, ¿no? Entonces, es un negocio que sigue siendo un negocio minoritario para el grueso de la industria. Es un negocio que a partir de la pandemia se ha multiplicado por lo menos 2 veces y que luego ha seguido en alza. Es un negocio que para muchas editoriales implica, si querés, entre lo que ingresan, entre un 15 o un 20% de sus ingresos. Habrá editoriales en las cuales eso es una cifra menor, pero en el promedio están en esos números, pero siempre pensando contenidos hacia el exterior. Los contenidos que se consumen en Argentina llamativamente han ido a la baja. Comparado a lo que puede ocurrir en México incluso, o en Colombia, o en Europa. En Argentina en particular, sobre todo en el último año, ha ido como una baja en la comercialización de libros digitales bajo esta lógica tradicional, que aún así es la que menos le impacta a las editoriales argentinas, porque así como les contaba este ejercicio, lo que más se consume en Argentina no son los títulos de las editoriales argentinas, sino títulos editoriales de otros países del mundo a los cuales solo podemos acceder bajo el formato digital. O sea, esa es como la complejidad que tiene el negocio. La piratería siempre fue uno de los 2 o 3 puntos centrales para
para poco incentivar el negocio, ¿no? Para hacer que los editores no se animen a apostar por el negocio, no se animen a digitalizar sus catálogos. Aún hoy, no mucho más de un 30% de los libros que se producen cada año se pasan a formato digital. Es muy poca la oferta de libros digitales por el temor enorme de la piratería, y es un temor en algún punto fundado. O sea, realmente hoy cualquier libro que esté disponible en las tiendas es bastante sencillo de piratear. Esa es una realidad y la tecnología no ha sabido dar mejores respuestas. Cualquiera de ustedes puede comprar un libro en Amazon, Apple, Google o de la tienda que fuera y lo puede piratear con relativa sencillez. Yo siempre soy de la idea de que aún eso sea así, la relación entre el libro pirateado y su efecto potencial en el mercado no es del todo clara. No quiero decir con esto que esté bien la piratería, ni que haya que ver cómo mitigarla, ni que haya que ver cómo perseguir los actores que generan esta piratería, pero no es muy evidente que existiendo piratería haya menor consumo de libros. Porque distribución de archivos no significa que haya lectores, por un lado, que realmente haya personas que accedan a esos libros y los lean, y aún en ese caso no significa que esos lectores sean quienes iban a una librería y lo compraban y ahora lo encuentran gratis. Tal vez es un mercado que es atendido de otra manera y que el que compra libros sigue comprándolos. Pero la realidad es sí, el libro digital es infinitamente más fácil de ser pirateado. Bien. Era lo que imaginábamos sí. Cuando nos reunimos a planificar esta charla. Es un temor del sector, no sí, solamente ustedes, sí, de todos. Sí, sí. Sí, ¿cómo no, Magdalena? Sí. Sí. No altero... No, para nada. No, porque me parece importante, bueno, obviamente, antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias a la ATI, una vez más. La verdad que mi corazón está acá, siempre, estuvo desde el primer día. Y así que, bueno, estoy muy feliz en estar en este panel. Coincido con lo que dice Daniel, pero yo tengo una mirada desde la posición en la que estoy, desde el lugar en el que trabajo, conjuntamente con las otras entidades de la región y del mundo, que así como él plantea correctamente que un libro digital es más fácil de piratear, bueno, porque obviamente está allí, ¿no es cierto? No es lo mismo tener un ejemplar en papel, ir a hacer una reproducción, bueno, conlleva obviamente la multiplicidad y la rapidez con la que se reproduce lo digital, no es lo mismo que en soporte analógico, etcétera, etcétera. Pero también quiero traer un poco de paz en este tema. Es una tarea ciclópea, difícil, pero la tecnología también da herramientas para combatir a esto que sucede. Nosotros, por ejemplo, disponemos de un sistema antipiratería digital, que es un motor de búsqueda que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas del día, con muchísimo éxito. ¿Qué significa? Que el titular de derecho, integrado en nuestra entidad, por supuesto, autor, editor. Cuando digo autor me refiero a ustedes, todos los años les digo lo mismo, empodérense. Ustedes son autores de obras derivadas, titulares originales de derechos y tienen toda la protección de la ley de propiedad intelectual. No se dejen avasallar. Hecho esta digresión, digo, la tecnología nos brinda esto. Por ejemplo, ahora nosotros disponemos de un motor que sigue la huella del libro, ¿no? O de la publicación. Entonces, ya también la tecnología nos brinda la posibilidad de perseguir y combatir el plagio, que antes no lo podíamos hacer en soporte papel. Solo lo podíamos hacer cuando nos llegaba el libro plagiado o alguien nos denunciaba lo que me sucedió. La tecnología también nos da esta herramienta, digo, para que nos amiguemos un poquito más y más allá de que, como siempre, dijiste el 30% de los libros son digitales, ¿verdad? Bueno, yo ahí también tengo una mirada que no solamente hay libros, sino también hay lectores. Que haya 80% de libros digitales no significa que el 80% de los lectores van a leer en formato digital, y no tiene que ver con cuestiones etarias ni con ser nativos digitales, porque yo tengo 2 hijos, 26 y 23 años, uno lee todo digitalmente, facultad, ficción, lo que sea, y el otro necesita leer todo en soporte papel. Así que bueno, esto quería dar un poco de calma. Me preocupé. Genial. Bueno, y en este empoderamiento que menciona Magdalena en cuanto a quienes traducimos vernos como autores,
Existe el tema de las regalías, ¿verdad? Cuando tenemos la suerte de firmar un contrato justo, quienes traducimos cobramos regalías una vez que se agota el anticipo. Nos pagan el anticipo, se agota ese anticipo con las ventas y la idea sería que empecemos a cobrar regalías a partir de las ventas que superan ese anticipo. Esto también ocurre o debería ocurrir con los libros digitales y ahí es donde surge la pregunta de cómo calculamos las regalías, porque en el libro físico quizás existe esta idea de que se pueden ir a contar los libros, no sé si es tan real eso. Pero bueno, ¿cómo hacemos con los libros digitales? ¿Cómo calculamos las regalías? ¿Cómo cobramos lo que nos corresponde quienes traducimos? Bueno, ahora te cuento en líneas generales cómo es que funciona el esquema de regalías en el libro digital. Primero vuelvo un poco a lo que les contaba antes, ¿no? Es un negocio que se piensa en forma global. Significa que se venden libros. A ver, lo que habitualmente hace un editor es disponer de su catálogo en una plataforma de distribución, agregadores se suelen denominar, que permiten que los libros estén disponibles en cientos de tiendas y plataformas a lo largo de todo el mundo. O sea, manejándolo y gestionándolo desde un solo lugar, sus libros están disponibles en muchos canales, bajo muchos modelos de negocios, no solamente bajo la venta tradicional unitaria, sino bajo esquemas de suscripción, bajo esquemas de licenciamientos, en todas partes del mundo. Y en cada país hay canales en donde hay más tendencia a comprar los libros por uno u otro medio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El editor dispone de un precio, generalmente en una divisa internacional, euro o dólar, puede definir precios distintos para cada uno de los países. Cada una de estas tiendas tiene una comisión por cada una de las ventas que se van generando, que es diferente en cada tienda, como lógico de cualquier acuerdo comercial. Además, cada modelo de negocio tiene como sus características específicas. Y además hay impuestos en cada uno de los países que son distintos. Hay países en donde hay IVA al libro digital, hay otros en los que no. Hay países en donde hay retenciones impositivas cuando un contenido se vende de otro país en el propio país. Aparecen una cantidad de variables que hacen que si un editor vende un libro a $10, en algunos casos pueda recibir 7, en otros 6, en otros 5. Fluctúa mucho. Esto lo cuento porque hace que la regalía, el concepto de regalía sea un poco distinto del libro en papel. No se fija nunca frente al precio, porque no habría una forma tan fiable de hacerlo. Siempre se fija frente a un neto, frente al neto que percibe el editor como ingreso de ese libro. Es un neto que suele percibirlo una vez cada 3 meses, cada 6 meses o al año, que consolida un poco todas las ventas que se hayan transcurrido ese libro. Y sobre ese neto, el editor define cuál es el acuerdo ya ahí contractual con autor-traductor que refiere, que suele ser, ahí la verdad que hago más referencia a lo que sucede con los autores, que tengo como más información de causa que con el caso de traductores, pero en el caso de los autores suele tener un peso más alto que el que suele tener en el producto papel, sobre un neto, espero que no haberme perdido ahí, que es más chico. O sea, en general, la norma en el libro físico es que es un 8 o 10% sobre el precio papel. Bueno, en el libro digital suele ser un 20%, pero sobre el neto. ¿Sí? Sí. Eso en cuanto a los autores, supongo que ahí dependerá un poco del contrato que se firme con el traductor. No suele haber anticipos en el caso del libro digital en concreto. Los anticipos pueden tener que ver con toda la obra en su conjunto, no por un formato u otro, y en todo caso van habiendo regalías en cuanto se vaya vendiendo el contenido. Lo interesante siempre del libro digital es que es un libro infinito, que se pueden vender N cantidad de copias a todas partes del mundo, que no está sujeto a ninguna cantidad de unidades o algo por el estilo, y que se venden globalmente, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. En el caso de los contratos que solemos firmar, establece que es entre un 1 y un 2% cuando el libro es digital, ¿no? No está muy pensado esto de que no... Y se habla del costo de tapa, cuando en realidad en el libro digital no debería ser el costo de tapa. O sea, habría que repensarlo eso un poquito al momento de firmar nuestros contratos. Y otra cuestión muy interesante que por ahí no tenemos en cuenta quienes traducimos es el tema de la autopublicación. O sea, estas plataformas, de la misma manera que los editores suben sus catálogos,
quienes traducimos también podemos subir nuestras traducciones porque son obra nuestra. Por supuesto, si es un texto por el que hemos pagado derechos de traducción o es un texto en dominio público, pero la traducción es nuestra y podríamos subirla a una plataforma y comercializarla, y en ese caso las regalías serían todas para la persona que tradujo, ¿no? O sea, eso todavía no está muy desarrollado acá, en Argentina. En otros países hay traductores que trabajan de eso. Digamos, ahí, a ver, en lo específico que tiene que ver con la autopublicación, obviamente que los márgenes son mucho mayores, porque ahí lo que se quita sobre el precio suele ser no más que la comisión y alguna cuestión impositiva. Un autor en forma directa puede percibir como mínimo un 50% del precio que vendió, y si no más en algunas ecuaciones. El asunto, claro está, tiene que ver con la capacidad que tiene ese autor traductor de hacerse visible y de hacer visible esa obra, que es un poco el trabajo que uno descansa en el editor, ¿no? La capacidad que tiene como para hacer visible esa obra y para hacerla circular. Y los libros autopublicados suelen tener, y es un poco el nicho de mercado, un precio mucho más bajo que el que suele tener el precio de una editorial. Sí, y en general se manejan con obras canónicas, o sea, obras que se venden solas. Que a lo mejor no han sido traducidas, pero son autores canónicos o son obras que empiezan a tener o a generar interés, y por eso el traductor tiene un doble rol ahí de editor y traductor o de productor de su propio texto, lo cual no es menor. Pero bueno, es una alternativa que está surgiendo cada vez más. Bueno, muchas gracias, por favor. Daniel. Yo te quería hacer una última pregunta con respecto, porque vos mencionaste recién el tema de las suscripciones. Sí. Pero hay un detalle que me parece importante, y es qué pasa con los libros en biblioteca, sí, ¿no? Y las regalías ahí para los traductores. Bueno, son tres grandes modelos de negocio que hay dentro del esquema tradicional, ¿no? Está la venta unitaria, que es lo más obvio para todos nosotros. Es una compra unitaria y hay una comisión y hay una liquidación por cada venta que se produce. Y luego están los dos modelos más innovadores, más disruptivos y que más crecimiento tienen. Uno es la suscripción, al modelo Netflix, que es lo que se nos viene a la mente, un abono mensual por acceder a un volumen un poco ilimitado de contenidos, que tiene múltiples problemas e inconvenientes al momento, no solamente de que ustedes como profesionales cobren su labor, sino al propio editor. El editor, la verdad es que, para ser totalmente franco, lo que hace es saber que sus libros están ahí disponibles, que genera una buena visibilidad, que el catálogo de los libros esté ahí, que muchas veces, sobre todo catálogos de pequeñas o medianas editoriales, es importante estar ahí porque quien empezó a pagar una suscripción ya no tiene como un sacrificio por seguir pagando, y todo lo que consume lo consume de alguna forma gratis, entre comillas, ¿no? Ya pagó un abono, entonces se puede dar el lujo de consumir un libro que no hubiese comprado. Entonces, pero lo que percibe el editor son números muy raros, muy difíciles de explicar. Hay muchos matices y muchas formas. Muchas veces está relacionado con la cantidad de páginas que la persona leyó de esa obra, o con el tiempo que tuvo de lectura de ese libro. Hay como cálculos donde realmente el editor lo que hace es decir, bueno, recibo esto y no cuestiono demasiado. Por eso les hablaba un poco del neto. En definitiva, recibe un X cantidad de ingresos por ese libro y sobre eso ustedes percibirán un neto como comisión. Y el caso de las bibliotecas sí es un poquito más claro porque se replica de una manera bastante parecida a la que ocurre en el mundo físico. O sea, lo que hay es un licenciamiento a bibliotecas públicas o privadas, en donde hay una entidad, una universidad, un organismo, un Estado que compra los libros para que estén disponibles en una biblioteca, como hace igual que cualquier biblioteca. Esos libros están disponibles para los lectores, muchas veces gratis, si es una biblioteca pública, con regulaciones en cuanto a la cantidad de veces que se puede leer o en cuanto a la cantidad de personas que lo pueden leer, igual que un préstamo. Lo que sucede es que el lector toma el libro digital de la biblioteca, lo tiene que devolver en un plazo determinado, que es automático, y cuando lo devuelve recién está disponible para que otro lo compre. Y cada vez que una biblioteca quiere tener un libro de una editorial, tiene que pagar por ese libro, generalmente a razón de lo mismo que pagaría por el libro físico. Es una ecuación un poco más simple porque hay como un precio percibido por ese libro que se otorgó a una biblioteca y hay una comisión que surge para el autor o para todos los profesionales que trabajaron en la obra. Genial. Bueno, gracias, Daniel. No. Y ahora me gustaría preguntarle a Magdalena, CADRA, en todo esto de los libros digitales,
¿Cómo participa, digamos? ¿De qué manera se registran los libros digitales traducidos en CADRA? De la misma manera que los demás. CADRA no hace distingo en los formatos en que estén realizados los libros, porque CADRA lo que protege es el derecho de autor, es decir, de los autores y editores, de libros y de otras publicaciones periódicas. Con lo cual a nosotros no nos importa en qué forma se registran las obras, como con el ISBN, que obviamente todos sabemos que lleva un ISBN con un prefijo distinto que lo identifica como digital, pero de la misma forma que se registran los libros en soporte papel. Obviamente esto lo hacen los asociados a CADRA, porque bueno, CADRA, no sé si lo saben, es la entidad, la Sociedad de Gestión Colectiva que protege el derecho de autor en la Argentina, pero es de una forma voluntaria, es decir, que lo hace para aquellos que deciden ser parte de, es decir, que para tener esa protección tienen que ser socios de CADRA, socios o socias. Obviamente esto es gratuito porque CADRA no tiene fin de lucro, sino, como les dije anteriormente, de proteger el derecho. La inscripción o el registro de las obras luego de la incorporación es en la página web, ahí se registran las obras que publican, cobran los derechos por las regalías que cobran por los usos secundarios de las obras, porque CADRA protege el uso secundario de esa obra, porque la obra, ustedes saben, circula, se reproduce mucho más con las herramientas digitales. En relación a los libros técnicos científicos o llamados de investigación, obviamente cambió el acceso al conocimiento, es decir, ya todos queremos, por ejemplo, en lo que hace a mi profesión, el contrato de trabajo. Cuando yo era chica estudiaba el contrato de trabajo, estudiaba un libro, 12 capítulos del contrato de un autor. Bueno, todo eso cambió. Hoy los chicos, las chicas estudian el contrato de trabajo por los distintos autores, con las distintas miradas, el contrato de autor en Paraguay, en España, en Estados Unidos. Bueno, obviamente cambió el acceso al conocimiento, a la educación. Entonces, bueno, de esta manera CADRA otorga licencias para esos usos secundarios. De ahí proviene la recaudación de CADRA, de universidades, centros de copiado, de nacionales y extranjeros, bibliotecas, empresas, en todos lados se reproducen las obras. Desde una receta de cocina, una novela, una poesía o obviamente un libro de estudio de investigación. Y eso se distribuye entre los asociados a CADRA. Cobran 50% el autor y del 50% el editor. Claro, el autor de una obra, a veces concurren dos autores, porque tenemos el autor original y en el caso de ustedes son autores de la obra derivada. Entonces, ese 50% correspondiente al autor se comparte, es decir, que cobra 25% el autor de la obra originaria y el 25% restante ustedes en el rol de traductores. Por los libros publicados en los últimos 5 años, y cobran las regalías, se distribuyen las regalías de lo que CADRA recauda en la Argentina y en el extranjero. Está bien. ¿Y el hecho de que los libros sean digitales, por la cuestión tecnológica, ha facilitado el control de las reproducciones? Absolutamente, claro. Absolutamente. Antes, por ejemplo, con los centros de fotocopiado, era imposible materialmente contabilizar, digamos, qué libro, qué capítulo, a qué autor correspondía. Hoy, por ejemplo, las licencias digitales que tenemos, porque al haber libro digital hay licencias digitales. Las licencias digitales que tenemos, las universidades nos informan los capítulos que se utilizaron, de qué libros, de qué autores, y eso facilita la distribución, porque esa distribución solamente la perciben esos titulares de derechos. Vale. Digamos, nosotros tenemos un recaudo general, nacional y extranjero, que se distribuyen todos en partes iguales, y después tenemos las licencias específicas y la distribución específica, porque tenemos la información. Por eso digo que la tecnología nos presenta, y acá nadie mejor que Daniel, que nos habla, y bueno, yo leo sus boletines, que por suerte los recibo rigurosamente y me da mucha alegría, del Proyecto 451, nos presenta
grandes desafíos, pero creo que también dificultades, por supuesto, pero también nos da herramientas para que, bueno, que circulen más las obras, se haga la protección correspondiente. Y bueno, y el mundo cambia, avanza. Y nos vamos adaptando a eso, o tenemos que. Sí, tenemos que. Es así. Gracias, Magdalena. No, un placer, bueno, gracias. Y ahora los invito y las invito a ver un video que es de Fernanda Mendoza, desde México, donde nos cuenta un poquito cuál es la situación en México con respecto a los libros digitales, a los derechos de autor, y también un poquitín a la cuestión de la inteligencia artificial, que es lo último que vamos a mencionar así rápidamente. No le puedo mandar un beso. No. Le voy a escribir. Ya le escribo. Cuando lo probamos funcionaba perfectamente. Eso es así. Es la tecnología. Sí. Sí, claro, Mariana. Adelante. Sí, por supuesto. Cuando mencionaste el 30%, ¿te referís a qué mercado? ¿Argentino, regional, el mundo? No, me refiero a las obras que se digitalizan en Argentina. Todas las novedades que se publican en Argentina cada año, que tienen un registro de ISBN, solo, y estoy siendo como generoso, un 30% se pasan a formato digital. Muchas otras obras se registran únicamente como papel. Y es un valor bastante cercano en toda América Latina. Ya luego en Europa u otros países la cifra es bastante más alta. El negocio es mucho más grande. No, muy parecido a Argentina también, ¿eh? Sí. Bueno, si no podemos seguir con la última pregunta. Ahí estamos. Un segundo. Está bien. En primer lugar, a nombre del Foro Internacional de Autores, quiero agradecer a la ATI, a su presidenta y a sus comisiones esta invitación. Y aunque en esta oportunidad mi intervención será virtual, cosa que lamento profundamente, me da mucho gusto estar de nuevo en estas jornadas que se organizan en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. De acuerdo con Cecilia y con mis compañeros de mesa, a quienes aprovecho para saludar, centraré mi participación en 3 temas. ¿Qué tan desarrollada está la industria de los libros digitales en México? ¿Cómo se protegen los derechos autorales de las y los traductores mexicanos? ¿Y cómo ha sido recibida la inteligencia artificial por los creadores de productos culturales en mi país? Hablemos entonces de los libros digitales. Han pasado ya 2 décadas desde que en los foros se empezó a hablar sobre el futuro de los libros impresos frente a la llegada inevitable del mundo digital, con pronósticos tan catastróficos que auguraban la desaparición de los libros de papel. Hoy sabemos que eso no ocurrió ni ocurrirá. Simplemente el mercado se amplió, se diversificó, se ofrecieron nuevas formas de hacer, de publicar, de difundir, de distribuir y de comercializar libros para los lectores. En México se dice por ahí que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y no podía escapar a esta tendencia que hay hacia el uso de las nuevas modalidades de creación y de consumo de las obras, que acercan a los autores y a las obras con los lectores. Pero ahora, con la presencia de nuevos jugadores a los que tradicionalmente participaban en la cadena productiva del libro. Es decir, que además de editores, impresores, distribuidores y libreros, hoy también participan proveedores de servicios y las plataformas. No obstante, al día de hoy, el mercado de los libros electrónicos en México es alrededor del 4% de la producción nacional, en tanto que la edición tradicional mantiene el 96% restante. Según lo que hemos podido ver, a raíz y durante la pandemia, se incrementó la lectura de libros en formatos digitales. Sin embargo, según las cifras oficiales, más del 70% de la población lectora sigue prefiriendo hacerlo de manera impresa. Solo un 20% ocupa el digital y el resto se divide entre ambos formatos. Incluso en Estados Unidos, el mercado de los libros digitales no supera
el 25% y parece que por ahí quedará por algún tiempo. No obstante, yo no desecharía las nuevas opciones que ofrece la tecnología y tal vez le apostaría a una combinación entre lo tradicional y lo electrónico. Por ejemplo, la impresión bajo demanda, que permite a editoriales pequeñas incrementar su fondo y ofrecer un catálogo interesante a los lectores con la ventaja de no tener que imprimir, almacenar y desplazar grandes volúmenes de ejemplares con el costo y el riesgo que esto significa muchas veces. Y esta forma de publicar igualmente está beneficiando a los autores que se han animado a la autopublicación, haciéndose presentes en un mundo en el que antes eran ignorados por las grandes casas editoriales. En mi opinión, las experiencias exitosas serán aquellas que consideren, además de la oferta de contenidos, otros aspectos como la disponibilidad, la variedad en los formatos, la interactividad, mediante mecanismos ágiles y amigables para los usuarios, que no invadan su privacidad y que estén disponibles a precios razonables, pero que a la vez garanticen el respeto de los derechos de autor y la integridad de las obras. Hablemos del segundo tema, cómo se protegen los derechos de los traductores y las traductoras en México y si estos cobran regalías. En términos de la legislación mexicana, los traductores son autores primigenios de obras derivadas, por lo que disfrutan de los mismos derechos morales y patrimoniales que se reconocen a los creadores de obras originarias. Así, respecto de sus derechos patrimoniales, en teoría tienen el mismo derecho de explotar o autorizar a otros la explotación de sus obras, así como de autorizar o prohibir la reproducción, distribución, comunicación pública, transmisión y en general todas las formas conocidas de utilización de sus obras por lo que dure su vida y 100 años a partir de su muerte. De igual forma, la ley les concede los mismos derechos morales que a los autores originarios, en particular el derecho de divulgación, el de crédito y el de respeto a la integridad de sus obras. Desafortunadamente, estos derechos se vuelven poesía en la práctica debido a que lo común es que los y las traductoras sean contratados en la modalidad de obra por encargo o prestación de servicios profesionales, lo que implica en automático que, salvo pacto en contrario, todos los derechos patrimoniales y el ejercicio de los derechos morales le pertenecen a quien encomienda la obra desde su creación. En este sentido, los traductores, como también les ocurre a los ilustradores y en algunos casos autores de libros de texto, reciben un pago único por su trabajo y nunca más reciben algún beneficio económico por las ventas de las obras creadas. Y en el caso de sus derechos morales, desde los contratos se establecen cláusulas en las que de forma anticipada los autores aceptan la intervención del editor en la modificación de la obra, sin que dichos cambios se consideren violatorios a sus derechos morales, les guste o no. Luego entonces, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo los traductores y las traductoras para defender sus derechos? Organizarse. A través de la METLI, que es una organización como la ATI, los traductores buscan en la Unión la fuerza que se requiere para modificar estas prácticas tan arraigadas en la industria y proponer nuevos esquemas de trabajo con los editores bajo formas más equitativas de contratación. Evidentemente, el camino no está fácil y llevará su tiempo, pero siempre es importante empezar y por ello es importante la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Autor que propuso la METLI para que se incorpore un capítulo que establezca reglas mínimas de contratación de los traductores. Esta iniciativa, que existiría por primera vez en una legislación latinoamericana, ya fue aprobada por la mayoría en la Cámara de Senadores y ahora está en revisión en la Cámara de Diputados, en donde esperamos que también sea entendida y tratada con la seriedad y la justicia que se merece. Finalmente, me piden que comente cómo se ve el tema de la inteligencia artificial en la comunidad de creadores de mi país, y no creo equivocarme cuando digo que están tan preocupados como los creadores de Argentina y del mundo. ¿Y cómo no estarlo si ya desde hace algún tiempo se ofrecen conciertos en Asia que venden millones de entradas y que la música fue creada a partir de inteligencia artificial? Y en el caso de los ilustradores, ya hay programas que pueden hacer obras con el estilo de Picasso o de Miró. Para los artistas de la voz, tenemos ya un tiempo conversando con Alexa y con Siri, que son inteligencias artificiales entrenadas para sustituir a los artistas de la voz. Pues el sector editorial no escapa al riesgo. En el grupo latinoamericano, asociado al Foro Internacional de Autores, tenemos varios meses hablando del tema sobre la necesidad de fijar posición desde el concierto internacional que haga que los países
pongan atención en lo que está sucediendo y cómo controlar o evitar los efectos nocivos del uso indiscriminado de la inteligencia artificial en perjuicio de los creadores. Yo creo que el problema no está en la tecnología. Ese temor humano a ser desplazados por las máquinas existe desde la revolución industrial. Y sin embargo, eso no ha sucedido. En cambio, se han creado nuevas actividades profesionales. Pero es importante que existan límites, existan reglas claras y el uso ético de la inteligencia artificial, entendiendo esta como una herramienta de la persona y no como un equipo que viene a desplazarla o a precarizar su trabajo. Hace unos días escuché a un filósofo alemán que pertenece al Comité de Ética de la Comunidad Europea decir que la inteligencia artificial es como un tren al que todo el mundo se quiere subir, sin saber de dónde viene o hacia dónde va. Yo digo que si ya vamos a comprar ese pasaje, seamos unos viajeros conscientes. Informémonos antes de subirnos a la próxima estación. Conozcamos los términos y las condiciones que se fijan en el boleto. Y como no tiene una fecha de caducidad, esperemos a que los vagones vayan menos congestionados para que podamos tomar un asiento y con calma disfrutar del viaje. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el aporte de Fernanda. Por lo que nos cuenta de México, vemos que estamos más o menos en una situación similar en Argentina. Ellos también están luchando, digamos, o bregando por una ley que considere a los traductores autores, la ley del libro, que es lo mismo que estamos haciendo aquí en Argentina, así que bueno, hay muchos puntos de coincidencia. Y con respecto a la inteligencia artificial, esto del tren en el que nos vamos a terminar subiendo, nos guste o no, así nos decía Daniel esta mañana en su charla. De hecho, fui testigo de cómo escribió un libro de recetas en 5 minutos, dándole instrucciones a ChatGPT. Bueno, mi pregunta es a ambos, ¿no? ¿De qué modo la intervención de la inteligencia artificial para la creación de productos culturales impacta en el concepto de propiedad intelectual y derechos de autor, ¿no? Porque este libro que generó Daniel esta mañana de recetas, ¿de quién son los derechos? ¿De Daniel, de ChatGPT, del dueño de las recetas? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Puedo pasar? Sí, adelante. No, a ver, claramente es un momento bisagra. Digo, esto se los digo, lo habrán escuchado, lo van a leer. Es un momento bisagra en la historia de la humanidad. La propiedad intelectual, saben que es un invento del hombre moderno en torno a cómo proteger los derechos de los trabajadores que estuvieron detrás de una obra creativa, pero es un invento moderno que sigue con ciertas reglas que no responden o no van a responder a la realidad con la cual nos encontramos hoy y que requieren de un replanteo absoluto, completamente diverso y distinto al que tenemos hoy. Yo, bueno, hoy un poco a la mañana contaba algunas de las discusiones, porque la verdad que estamos en un proceso en vivo, de una transformación en vivo, en donde hay muchas discusiones, si quieren, en torno a qué rol ocupa la propiedad intelectual en este contexto. Por un lado, tenemos sistemas que han sido entrenados con contenidos de dudosa procedencia. Hay contenidos que sí se saben que son de dominio público, pero otros que claramente no, y no se sabe demasiado si hubo, o se supone que no hubo autorización para entrenarlos. Entonces ahí hay un primer factor, ¿no? Que cuando ustedes generan una traducción, ¿cómo saben que después eso no va a ser usado para entrenar a un sistema? ¿Qué autorización le dieron ustedes para que eso ocurra? Hoy Amazon, por decir una tienda, tiene todos los libros que se comercializan en el mundo. ¿Qué le impide a ellos tomar todos esos textos para entrenar un sistema? Ahí hay como un primer punto. Y luego, cuando nosotros utilizamos los sistemas para poder generar productos culturales nuevos, ¿en qué medida somos creadores originales de esa obra? Hay como algunos términos que empezaron a aparecer en estas discusiones, y hay muchos ya pleitos legales en el asunto, que tienen que ver con cuál es la cuantía mínima de trabajo que está implicando el hombre como para indicar que es una creación original del hombre, o es una creación que en realidad está siendo tomada y mezclada de algo preexistente.
Porque en definitiva, si empiezo a trabajar con uno de estos sistemas y le voy pidiendo que me haga una obra que tenga, imaginemos una imagen o una fotografía, como ya me imagino que muchos de ustedes habrán probado algunos de estos sistemas, ¿no? Y quiero una fotografía que sea así, que tenga estos condimentos y que tenga estos elementos. El sistema nos devuelve una imagen. No, pero preferiría que sea así, que sea así. Bueno, en esa intervención hay una creación o ideación propia. Hay un sistema que nos devuelve, pero hay una intención que es humana y que está llevando a un uso creativo a partir de una nueva herramienta. Bueno, ¿cómo medimos eso? ¿Cuánto es la intervención del hombre para que sea una propiedad intelectual y cuánto no? Y luego está de cuajo, digo, hasta donde yo no soy un experto legal, pero entiendo que está de cuajo en casi todas las normativas y legislaciones que la máquina no tiene ningún tipo de autoridad para poder recibir una propiedad intelectual, ¿no? Para ser autor y recibir como tal un derecho. Siempre, en todo caso, quien lo percibe es quien generó la obra o quien es dueño de ese sistema o lo que fuera, pero nunca las máquinas. Ahora, también es cierto que ahí empiezan a aparecer muchos papers académicos e investigaciones que hablan de ciertos aspectos creativos que genera la máquina. O bien de cierta autonomía, o bien de ciertas capacidades que se acercan mucho a lo humano y cierta hasta, no me sale el término, pero como... Autonomía. Sí, como cierta, bueno, libre albedrío. Libre albedrío que tiene el hombre y que empieza a aparecer un poco en la máquina. ¿Y hasta dónde no le correspondería un derecho de autor? Claro. ¿No? Bueno, esto es un tema en donde yo creo que vuela todo por el aire y que hay que discutir muy a fondo muchas cuestiones, ¿no? Muy a fondo. De verdad, estamos ante un evento que tiene la misma incidencia que tuvo la invención del libro o efectos parecidos. Sí. Y Magdalena Cadra, ante este cambio de paradigma, ¿cómo empieza a posicionarse o si ya tienen algo o cómo están? No, creo que por lo pronto estamos frente a un gran desafío. Coincido con el diagnóstico que hace Daniel. Yo lo equiparo a lo que fue la aparición de la imprenta de Gutenberg. Todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial creo que tiene un impacto similar, ¿no? Porque en ese momento recuerdan los monjes aterrados con que perdían sus derechos, sus autorías, etcétera, etcétera. Bueno, después el desenvolvimiento de los acontecimientos fue acomodando las cuestiones. De todos modos, creo que este desafío excede la creación, excede las autorías de los libros o las imágenes o lo que sea. Me parece que es un impacto mucho más profundo porque va a ser en qué sociedad vamos a vivir, cuál es la verdad. Y ya no estoy hablando de posverdad y todas esas disquisiciones filosóficas, sino que estamos viendo hoy en día, lo habrán visto casi todos o todas, la foto del Papa con ese abrigo blanco. Bueno, a ver, y uno dice, bueno, una broma, simpática, la foto, no simpático, a alguno le habrá gustado, a otro no. Digo, pero eso pasa con realidades sociales, con realidades políticas, cómo se puede influir, como ha sucedido, ¿no? A través de Facebook, con los algoritmos para una elección. ¿Recuerdan lo que sucedió en Estados Unidos? Digo, bueno, creo que es un desafío que tiene toda la sociedad en su conjunto, en términos mundiales. No es casualidad que determinados referentes mundiales, dueños de estos soportes o no sé, como plataformas, eso no me salía, de plataformas como Musk, salió a decir, detengamos un poco esto durante 6 meses, veamos, barajemos y demos de nuevo. Creo que es un impacto tremendo y bueno, obviamente en esto, macro, bueno, aparece puntualmente el derecho de autor. Hoy yo como experta en propiedad intelectual, y les recuerdo que hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, así que bueno, estoy contenta de estar acá hablando de estas cosas. Es todo un desafío, los invito nosotros justamente en este pensar y reflexionar, pero no solo nosotros aquí, sino en todos los foros internacionales que participo, empezando por el de la OMPI, que es el máximo órgano de la propiedad intelectual en el mundo.
es un organismo intergubernamental, ¿no? Quiero decir, no es una empresa, digamos, son todos los países con sus representantes, expertos en propiedad intelectual, discutiendo estas cuestiones. Nosotros el 11 de mayo tenemos un panel que están los programas al ingreso, que los invito a participar con las personas que más saben de estas cuestiones para ver, porque realmente yo hoy no tengo una respuesta. Yo escuchaba, ¿no? Puedo dar, digo, como una diletante, quién tiene a mí o en quién es cabeza el titular de ese derecho. Pero obviamente la máquina no. Pero también les digo que acabamos de venir el año pasado, no sé si registran, eso que sucedió, que hubo un pleito donde se le dio derecho a la imagen al mono. Digo, ¿no? Como ser vivo. Está claro que una máquina no es un ser vivo, estamos de acuerdo. Pero bueno, claro, no, pero ahí viene y alguien puede decir, bueno, ¿cómo no es un ser vivo? Alguien que habla, que contesta, que parece que piensa. Porque el otro día me pidió disculpas, ¿no? Cuando yo le dije al ChatGPT, hey, porque además muchos de esos contenidos, como dice Daniel también, algunos fueron verificados, porque obviamente están en soportes, pero hay cantidad de cuestiones que son totalmente incorrectas, pero con errores garrafales. Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, ¿no? Sino de contenido, de ciencia, duro, dato duro. Así que tengan muchísimo cuidado en sus trabajos, es un consejo profesional, mucho cuidado en utilizar esas herramientas en el uso de sus trabajos, porque pueden tener un serio dolor de cabeza. Volviendo a esto, bueno, es posible que asistamos a discusiones en estos foros. Todo esto nos impactó. El ChatGPT apareció en noviembre. A partir de ahí yo no dejo de participar en foros internacionales sobre esto. Pero son todos interrogantes, debates, disquisiciones. No hay, nadie creo que está... Todavía no. No, todavía no. Pero bueno, no, lo que quería decir es que alguien puede argumentar que la máquina, como habla, contesta, pide disculpas, puede ser un ser vivo. Digo, no sabemos en lo que va a desarrollar estas cuestiones, por eso digo, para mí es casi equiparable a cuando apareció la imprenta de Gutenberg en los debates que hubo en el medioevo al respecto. Solo interrogantes en lo que a mí respecta y les pido disculpas por pero no poder. Bueno, un segundito, sí, estamos ya sin tiempo, pero decime. Así como muy rápido, pero simplemente también para una mínima reflexión con el tema de la traducción en sí, que no hice referencia, y lo que pueden hacer estos sistemas, digo, para que lo tengan en consideración. Yo creo que ustedes como profesionales tienen que estar muy alertas y siguiendo mucho la evolución de estos sistemas, porque realmente traducen de una forma espectacular. ¿Pero por qué traducen de una forma espectacular? Porque ya no traducen como traducen las herramientas que ustedes mismos usan, incluso para su labor, que hacen una traducción, si quieren, lineal, ¿no? De esta palabra, entonces la traducción de esta palabra puede ser esta, o esta frase, la traducción de esta frase es esta. Yo hoy a la mañana explicaba un poco que una de las bases de datos que tomaron para alimentar a este pequeño monstruo son los subtítulos de las películas. O sea, se han cargado todos los subtítulos de todas las películas y todas las series puestos al sistema que toman la manera en la cual hablamos, porque es la manera en la que se reflejan los diálogos en las películas y en las series, y que incluso cuando vemos una película en inglés y la subtitulamos en español, tenemos una traducción ya elaborada y trabajada que no es la misma que la que se genera. Entonces, estos sistemas hackearon la manera en la cual hablamos. Tienen el lenguaje perfecto de cómo hablamos en todos los idiomas posibles. Ahí es como una reflexión muy clara de, yo soy de la idea de que no desaparecen ninguno de los trabajos, todos se transforman en función de esto, pero claramente el rol de ustedes se tiene que transformar. Sí, claramente quienes formamos traductores, que somos varios, estamos con esto en mente, ¿no? Que comienza a cambiar el rol de los traductores y por lo tanto tenemos que empezar a pensar a raíz de estas herramientas, que son herramientas... para traducir habría que ver, es bastante profunda la discusión, pero sin dudas hay que instalarlo al tema de los roles, nuevos roles para los traductores y empezar a trabajar en eso también. Bueno, les agradezco enormemente. Gracias a ustedes. Un lujo tenerlos. Muchas gracias a todos.